Ya estamos en comunicación con Joaquín Sánchez Mariño. Él es periodista, es argentino, está en Grecia. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para vos, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Sí, para mí son, yo te digo, las 11:30 de la noche. Bueno, acá nosotros son las 6:30. 6:30 de la tarde. Bueno, contanos un poquitito, ¿nos haces un repaso a ver cómo está viviendo Grecia este coronavirus que está atacando a todo el mundo? Sí, bueno, Grecia yo todavía tengo un poco de, más bien incertidumbre respecto a Grecia porque yo estoy en la isla de Lesbos, o sea, en Grecia, pero es una isla que está bastante aislada, frontera con Turquía, está a pocos metros de Turquía, que vine acá básicamente porque yo estaba tratando de contar el drama de los refugiados en el Ajá. mundo y recalé en esta isla, estaba en Beirut. Cerraron fronteras en Líbano y me vine para acá. Es una situación, creo que similar a la que se va a vivir en Argentina en los próximos días. Sí. Es decir, que Todo cerrado. vos ahí en la isla, vos estás en Lesbos, ¿no? Ujú, sí. Está todo cerrado también, es decir, no hay circulación, es una zona de muchos cruceros inclusive también. ¿Cómo está esa situación? Sí, bueno, Grecia anunció el cierre de sus puertos para cruceros y barcos, prohibió la entrada. La isla esta está, yo llegué hace, ya es mi segunda noche. Las 2 noches estuve en hoteles distintos, siendo el único huésped de cada hotel. Sí. Y de hecho, el único huésped de cada pueblo. Está completamente todo lockdown absoluto. Ahí están viendo las imágenes de Beirut, del Sí, Líbano, que sí, también está vacío, las calles desiertas. Beirut es una ciudad que tiene más vida nocturna que Buenos Aires, para que se dé una sí. idea. Eh, y todo cerrado. Y acá en Grecia, nadie en las calles y prohibición absoluta de restaurantes. Y hoy conseguí que me vendieran algo para comer. Era el único cliente y me pidieron que esperara afuera, por ejemplo. Ah, mirá. Pero a los supermercados y eso sí podés ingresar, ¿no? Salvo en los restaurantes, bares y demás. Los supermercados permanecen Sí, abiertos. supermercados, o sea, mercados y farmacias. Y farmacias. ¿Algo más abierto queda? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, no sé, los colectivos, el fútbol, el transporte, shoppings, no sé? Bueno, en Lesbos, como es tan pequeña, digamos, no hay tanto ni transporte público ni demás. En Beirut estaba todo, cerraron los shoppings, cerraron el cine, los teatros, todo tipo de espectáculos deportivos. Hablo de Beirut porque estuve anteayer ahí Ajá. y fue muy impactante y está muy cerca de Irán, ¿no? Que es uno de los Sí. casos bien afectados. Joaquín, Tamara Bella te saluda. Te quería consultar cómo actúa la gente ahí, porque bueno, acá estamos entrando en pánico colectivo y estábamos, como comentábamos al principio del programa, entrando en esto de ver vacías las góndolas y estar en contacto con este efecto contagio. Ahí, ¿cómo es la gente? ¿Es más solidaria? ¿Más parecido a nosotros? Bueno, en Grecia es un poco más, el recibimiento que tengo es un poquito más tosco. Sí, ya decía, hoy entré al local a comprar algo para tomar y tenían que prepararme un café y me pidieron, siendo que era el único cliente, había mucho espacio, me pidieron que lo esperara afuera, sin ningún tipo de prurito, me pidieron que saliera del local. Ujú. La gente, no sé, nadie se saluda con contacto ni con el codo, digamos, se mantiene la distancia. En ese aspecto los griegos son bastante estrictos, pero mucho menos barbijo de lo que se veía en el Líbano. En el Claro. Líbano son muy parecidos a nosotros, los árabes son muy expresivos, muy cercanos, pero se veían muchísimos barbijos, Claro. mucho más que de los que veo acá en Grecia. Joaquín, y en Grecia, ¿cuántos, se sabe la cantidad de contagiados, allí en el Líbano inclusive también? Porque viste que hay algunas cifras que en algunos países no se dan a conocer, no digo que sea Grecia el caso, pero digamos, ¿tenés algunos Mm. datos? Sí, obviamente que cambia todos los días, ¿no? Y hay que Claro. chequearlo cada media hora. Hasta esta mañana Grecia tenía un poco más de 300 casos, entre 300 y 400 casos. La isla de Lesbos en particular tenía supuestamente un solo caso.
el drama principal o la tensión más grande con Lesbos. Lesbos es la isla que tiene el campo de refugiados más grande de toda Europa. Son más de 20.000 refugiados sirios. Se había dicho que había entrado el coronavirus en el campo. Afortunadamente no es cierto. Si eso llegara a suceder, podría ser una tragedia absoluta. Así que en Grecia se mantiene un poco controlado. En Líbano, en cambio, son 133 casos, contaban hasta hace un rato, solo 3 muertes, y está todo desde hace más de una semana, todo muy, muy parado. Yo creo que tomaron medidas drásticas, y lo interesante con Líbano fue que las medidas no las tomó el gobierno, sino que la propia gente dejó de salir, y ahí está, contenido. Y en frontera con Líbano, Siria es uno de los pocos países que hasta ahora no reporta casos. No sabemos si es porque no dan la información, sabemos que hay una dictadura tremenda allá, o porque realmente no hay casos, dado que está toda cerrada la frontera, ¿no? Claro. Joaquín, ¿y hay desidia de alimentos? ¿Hay aumento de precios ahí? No sé si tuviste la oportunidad de salir o pudiste salir y chequear eso. En Líbano sí, había un aumento muy marcado. De hecho, los propios comerciantes te decían que el precio era el precio de siempre más 20%, y te decían por coronavirus. Hacía con una especie de ningún tipo de prurito en reconocerlo. Acá en Grecia la verdad es que no noté yo todavía ese momento. De hecho hay una baja en los precios, porque como es una isla turística esta, se supone, no hay nadie ahora, no hay absolutamente nadie. Está todo más barato, pero porque está todo tan parado, ¿no? La economía está tan detenida que no pueden aumentar. Ahí, mirá, Joaquín, estamos viendo, a propósito de este mapa interactivo que hay, que es consulta de todo el mundo. En Grecia están hablando de 387 confirmados, casos confirmados, 5 fallecidos, 8 recuperados en este digamos, y el activo quiere decir que están en trámite de saber sospechosos. Digamos, de alguna manera, ¿no? Los 374. Hay 5 muertos en una población griega de ¿cuánto? Disculpa que te meta en este embrollo, pero a ver, no sé yo exactamente cuántos habitantes tiene Grecia. No, la verdad que no lo sé, no te quiero mentir, pero lo googleo en un segundo, dado que esto es la modernidad. Pero es 10 millones aproximadamente, bastante... me dice la producción, Joaquín, 10 millones. De 10 millones 300 es una cifra, no digo muy grande, pero es importante, ¿no? A esta altura, ¿o no? Sí, a mí hace un ratito me llegó un mensaje en el teléfono. Yo compré una SIM card de acá de Grecia, y me llegó un mensaje del gobierno que lo transmiten por la red de teléfono diciendo que estaban en alerta máxima porque estaban en la fase crítica. Claro. Por el comportamiento del virus se ha visto más o menos cómo se comporta, y esta sería la fase en la que creen que por ahí tienen pocos y podría crecer exponencialmente muy veloz. Claro, de un día para el otro. Deben estar en fase 4 o tal vez ingresando ya en la fase 5 también, que es la, digamos, de las más complicadas, como por ejemplo el caso de Chile. Chile acaba de ingresar ayer en la fase 4. Tuvieron un salto exponencial justamente en cantidad, casi duplicaron la cantidad de infectados allí en Santiago, perdón, en toda la franja de Chile. ¿Vos estás viviendo solo allí? ¿Estás trabajando? ¿Cuánto tiempo hace que estás? ¿Nos recordás? Sí, en mi caso fue medio particular. Como a todo el mundo me cambiaron los planes. Yo llegué a Líbano a una semana. Mi idea era quedarme 2 meses por la zona de Medio Oriente cubriendo la guerra en Siria. Ajá. Tenía mi visa para Siria. El día siguiente al que llegué cerraron la frontera. Claro. Entonces antes de que cerraran la frontera en Líbano, me vine para Grecia para emprender un poco el regreso. Así que estoy hace, digamos que 10 días viendo qué voy a hacer también. Claro. Es verdad que en algunos casos, ahí en esa zona donde estás vos, no digo por Grecia, pero sí más que nada por el Líbano, a muchos extranjeros que se quieren ir rápidamente sabiendo que cierran la frontera, le dicen, si cerramos la frontera, escápense como puedan. Bueno, en Líbano en particular es delicado porque la única salida, digamos, es por el aeropuerto, porque la frontera con Siria está entrando todo el mundo. O sea, nadie quiere ir para Siria porque es más peligroso que el coronavirus.
Entonces están medio... Pero sí, a mí, por ejemplo, saqué el pasaje de un sábado para un domingo, una cosa así, y me llamó el cónsul argentino al Líbano pidiéndome si me podía ir ese mismo día porque después se bloqueaba todo. Pero bueno, muy bien. debe ser distinto en Irán, que en Irán está Sí, ahí sí. todo muy drástico. Es uno de los países con mayor cantidad de muertos e infectados justamente del coronavirus. Así bueno, es. Joaquín, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Joaquín. Mucha suerte, cuídate. Gracias por este contacto.